Hola tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues a ver, vamos a hablar en esta clase de algunas cositas importantes en relación pues en relación a esos grandes aliados que necesitamos para dar salida a nuestra creatividad. Te estoy hablando de nuestro ordenador de trabajo, ¿vale? De nuestro ordenador de producción. Hay que entender que, bueno, si trabajáramos para la NASA, pues evidentemente dispondríamos de capacidad ilimitada. Pero claro, la gran mayoría lo que tenemos son ordenadores con más o menos potencia, pero siempre con un límite. Es decir, por mucho que tú tengas un ordenador muy bruto, si te lías a meter pistas y pistas y pistas con plugins y plugins y plugins, llegará un momento en el que el ordenador no va a poder procesar toda esa información y tendremos atascos, tendremos pérdidas de buffer, es decir, que se quedará el sonido como entrecortado, como a tirones. Entonces en este vídeo, en esta clase, quiero comentarte unas cuantas cosas en relación, porque lo que hay que trabajar es con cabeza. Lo primero que tenemos que saber, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que hoy día hay muchos tipos de plugin, muchos formatos de plugin. Está el AX de Pro Tools, está el VST, está el Audio Unit, pero mayormente, si trabajas con Cubase, lo que vas a utilizar son VSTs, aunque los VSTs también los puedes integrar en Ableton Live. Y si trabajas en Logic, serían Audio Units, ¿vale? Pero dentro del formato VST, que es propietario de Steinberg, que son los que crearon Cubase, los que crearon también el sistema VST, que es Virtual Studio Technology, la nomenclatura, ¿de acuerdo? Crearon el formato VST y ese formato ha ido avanzando a lo largo del tiempo, hasta el día de hoy, en el cual contamos con dos formatos VST en el mercado en este momento. Contamos con el formato VST 2 y contamos con el formato VST 3. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Bueno, ser lo mismo sí que son lo mismo. Es decir, tú estás aquí en Cubase, por ejemplo, puedes añadir una pista de audio y en esta pista de audio puedes coger e insertar, mejor dicho, Pro Q o cualquier FA Filter en la versión VST2 o puedes insertar Pro Q en la versión VST3. Así de forma visual, ves que aquí tienes tres palitos y aquí no, ¿vale? Pues esto te indica que esta es la versión VST3 de Pro Q2 y esta sería la versión VST2. Entonces, ¿qué diferencia tiene el formato? Pues la mayor diferencia es que mientras que la versión VST2, cuando tú cargas el plugin, ese plugin va a estar consumiendo siempre, la versión VST3 se apagará de forma automática si no detecta señal de entrada. Lo que significa que si tú lo tienes cargado, la versión VST3 la tienes cargada en cualquier canal, pero ese canal no está transmitiendo sonido, no está enviando ningún tipo de frecuencia al plugin, el plugin no te va a consumir. Con lo cual podrías tener cargados 300 plugins VST3 que mientras que no mandes señal a través de esa pista, no te va a consumir absolutamente nada. Por el contrario, la versión VST2, cuando la tienes cargada en el proyecto, si tienes 300 plugins VST2, te van a consumir 300 plugins. Entonces, lo primero para optimizar tu sistema es entender que si del plugin que estás utilizando existe versión VST3, es mejor que te instales la versión VST3. Justamente por eso, porque cuando utilizas la versión VST3, si ese plugin no está recibiendo señal de entrada de audio, no va a consumirte nada en la CPU y entonces eso te va a permitir poder meter un montón más de plugins. Porque claro, hay que entender también que a lo largo de una canción, en todas sus pistas, no está sonando siempre todo a la vez. Ves como por partes, con trozos, es decir, por aquí entraría el bombo, por ejemplo, y en este punto pues puede ser que el bombo desaparezca, pues si desaparece el bombo en este punto justamente, pues el plugin no recibiría señal de entrada y entonces nosotros no correríamos el riesgo de gastar la CPU
de mala manera, de mala forma, ¿vale? Así que, primera pauta, siempre que puedas utiliza la versión VST3. Hoy día la mayoría de los fabricantes de plugins ya ofrecen también la versión VST3, menos en un caso en especial, que es un caso, bueno, que a mí de forma particular me molesta bastante, que es el Spire. Spire todavía no tiene versión VST3. Se supone que dentro de poquito la van a sacar, así que tendremos que tener paciencia hasta que la saquen. Porque lo cierto es que Spire consume como una mala bestia y en el momento en el que metes 3 o 4 Spires, la CPU se resiente. Si tuviéramos la versión VST3, eso ya no pasaría. Entonces esperemos a que lo actualicen. FabFilter tiene versión VST3, casi todos tienen, y sobre todo por los plugins nativos también tienen versión VST3. Así que siempre que puedes, utilízala. Luego, además, hay que entender que los plugins no siempre los tenemos por qué llevar insertados al 100%. Es decir, tú imagínate que yo tengo aquí cualquier cosilla, ¿vale? Y yo cojo y meto, por ejemplo, un Alloy 2 para hacer, yo que sé, cualquier trastada. Digamos que en el Alloy cojo y voy a probar a ver qué tal potenciando los transitorios. Y consigues que potenciando los transitorios suene bien. Pues puedes aplicar este plugin al sonido y reutilizar el sonido, pero con el plugin ya aplicado. Esto nos va a pasar mucho con percusiones y este tipo de historias. Pues lo que tenemos que pensar siempre es, bueno, yo proceso con este, veo cómo suena, veo cómo se integra en mezcla tal y cual, pero una vez que ya lo tengas de forma correcta, de una manera que, digamos, te suena bien, pues ya coges y exportas el trozo de pista o el trozo del sonido con el plugin aplicado y lo reimportas en el proyecto ya con el proceso de Alloy 2 grabado en el propio sonido. ¿Estamos? Entonces, de esta forma, tú imagínate, si lo normal es tener, pues, lo normal, ¿no? El bombo, los charles, las palmas, el charles cerrado, el charles abierto, el riddle, el shaker, el tom, pues ya ahí te he dicho unas 7-8 pistas. Pues claro, 7-8 pistas con 7-8 alloys, eso va a consumir, quieras que no, cuando esté sonando. Pues tú coges y aplicas el Alloy 2 a cada uno de los sonidos y vuelves a importar esos sonidos con el efecto ya aplicado para trabajar directamente el sonido y no tener que estar cargando la CPU con Alloy 2. Porque claro, entiende que esto sirve tanto para poner como para quitar. Es decir, si tú coges, aplicas esta configuración a un sonido, exportas el sonido con el Alloy 2 ya aplicado, lo empiezas a utilizar y ves que te has pasado, pues nada, lo único que tendrías que hacer es meter otra vez Alloy 2 y en vez de volver a tirar para arriba, pues le tiras para abajo un poquito para quitarle un poco de pegada, por ejemplo. Es decir, que es que en el mundo digital, como no tenemos ruido de fondo, como se puede trabajar de esta manera, realmente usando la cabeza y trabajando con inteligencia, no vas a tener ningún tipo de problema para poder hacer este tipo de historias. Así que tú lo aplicas, lo cargas el sonido otra vez con el plugin ya aplicado y si ves que te has pasado, que quieres cambiar alguna cosa más, pues vuelves a insertar el plugin y vuelves a modificar lo que necesites. Y la última pauta tiene relación a lo que es la latencia en la tarjeta de sonido. La última pauta que te quiero dar para digamos, consumir lo justo y necesario dentro de nuestro sistema. Cuando yo me vengo a configuración de estudio, aquí está el sistema de audio VST, aquí está mi tarjeta de sonido con el driver ASIO seleccionado, entonces yo puedo pinchar aquí y le digo panel de control para ver la latencia de mi tarjeta de sonido. Ahora la tengo a 512, que es con lo que yo suelo trabajar, que con esta latencia, digamos, ya a mí me sobra para poder meter bastantes plugins y tocar y que no haya excesivo retraso entre que yo pulso una nota y suena, ¿de acuerdo? Eso es la latencia, el tiempo en que tarda el ordenador en reproducir una nota cuando tú la tocas en el sistema. Entonces esta latencia, este buffer, también lo puedes bajar o subir a necesidad. Incluso le podría poner 1024 y hay otras tarjetas hoy día que incluso le puedes subir a 2048, a 4096 y dar más latencia para que el ordenador tenga más tiempo de procesar todo lo que tú le estás poniendo en el proyecto. Evidentemente, si yo cogiera y pusiera esto en 48 samples, pues mi ordenador no podría ni con un Spire, ni con una pista, ni con nada, porque le estás diciendo, oye, utiliza el máximo de potencia que tú puedas. Y claro, el sistema se vendría abajo. Entonces, en tu tarjeta de sonido puedes configurar la latencia, el tamaño de buffer.
míralo y si tienes a lo mejor 96 o 128, pues prueba a poner 256, 512 o un poquito más, hasta el punto en el cual encuentres una compensación entre la latencia que tienes y la fórmula de trabajo que tú estás adoptando en ese momento, ¿de acuerdo? Más allá de eso, pues como te comento, no hay más formas de optimizar el sistema, simplemente pues eso, utilizando las versiones correctas de VST3, como te digo, que optimizan muy bien y si está pasando señal, consume y si no, no consume, el aplicar los plugins directamente al sonido para utilizar el sonido ya procesado y luego la tercera es con el buffer de la tarjeta de sonido aumentándolo, ¿de acuerdo? Podríamos decir una cuarta que te la voy a comentar, pero es que realmente es un poco... Bueno, hoy día, desde hace... Bueno, no hoy día, ya esto lleva bastantes años, ¿vale? Todos los secuenciadores tienen una opción que es congelar, que es este botón de aquí, ¿vale? Podría congelar esta pista. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando tú congelas una pista no puedes mover ningún elemento de esa pista. Es decir, imagínate, yo tengo en esta pista de audio, voy a darle aquí a grabar un momento para tener este trocillo de audio, ¿vale? Yo tengo esta pista con este trozo de audio aquí. Si yo le doy a congelar, él va a hacer su proceso. Y entonces esta pista ya está congelada, lo que significa que yo, si ahora quiero mover este trozo de audio, no me deja moverlo, ¿lo ves? No puedo desplazarlo, siempre lo va a mantener en el mismo sitio, con lo cual tampoco es algo muy útil y es una opción, digamos, que viene de hace ya 10 años y a día de hoy, ya te digo yo que es mucho mejor utilizar todo lo que te he comentado hace un momento, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que estas recomendaciones también te valgan para optimizar bien tu sistema y venga, pues hasta la próxima. Soy Alex, adiós.